de estadios. El manual lo dividía en 5 estadios. En el primero, aproximadamente los primeros 5 años, solo van a existir alteraciones renales, como una tasa de filtración glomerular mayor a 130 por minuto, un aumento mayor de la silueta renal en la ecografía. En la número 2, esta va a estar considerada por la aparición de albuminuria de grado moderado. Antes se le conocía como microalbuminuria, de manera intermitente. La 3, nefropatía incipiente o en transición. ¿Por qué? Porque va a tener un aumento moderado de albuminuria hasta 300, menor a 300 en 24 horas. Y va a persistir en reposo. Esto es muy interesante. Esto debido al depósito de glucosa que hay en el riñón. También va a existir una hiperfiltración debido a una mayor estimulación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y hasta aquí mencionaba el manual que son reversibles y que se debe iniciar el tratamiento con IECAS y ARAS. El manual lo mencionaba el Amir. La 4 es la nefropatía ya establecida, ya con una proteinuria mayor a 300 en 24 horas. Puede haber síndrome nefrótico. La hipertensión arterial es constante, como se puede ver en el esquemita del lado derecho. Los IECAS y ARAS se siguen para evitar el progreso de la nefropatía. Y en el 5, pues ya es la insuficiencia renal crónica terminal, ya no se puede hacer nada. Muchos pacientes debutan con diabetes en la tipo 1, o sea, es más fácil que se diagnostique la tipo 1 que la tipo 2. La tipo 1 por ser insulino dependiente y la tipo 2 no, pasa como más siliente y los efectos en el riñón, pues siguen ocasionándose al no ser diagnosticada del tipo 2. La que sigue, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de lo que sería de la epidemiología. La nefropatía diabética a nivel global constituye como una de las primeras causas de la enfermedad renal crónica. Esto debido al acelerado deterioro en la función renal sufrido por los pacientes que mantienen lejos de las metas del control metabólico, así como sus comorbilidades que contribuyen con factores de progresión que conllevan al uso de métodos dialíticos como última alternativa para su tratamiento. La siguiente, por favor. Entre el 25 y el 40% de los pacientes diabéticos tendrá algún grado de nefropatía. Esto hay que tenerlo en cuenta a lo largo de la evolución de la enfermedad. Y como ya lo habíamos comentado, siempre y cuando haya o no un descontrol en su cuidado de su enfermedad, en este caso de la diabetes. Y van a favorecer diversos factores implicados en su patogenia, tanto genéticos como el grado de control de la glucemia, la dislipidemia, el tabaquismo y la aparición desde una microalbuminuria a una progresión de una macroalbuminuria, lo que marcará esto a una evolución hacia una nefropatía establecida. La siguiente, por favor. En México, de acuerdo a lo poco o lo insuficiente que se puede encontrar en los registros, se asocia a que el 40% en México de las enfermedades renales crónicas son nefropatía diabética. Mientras que en Latinoamérica la nefropatía diabética consiste como un 30% de todos los casos de enfermedad renal crónica. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, la nefropatía diabética está dentro de las 5 primeras causas de atención médica, tanto en hospitales generales de zona y de alta especialidad. Algo que se había comentado es de que esta enfermedad representa el 40% de los pacientes mexicanos que reciben diálisis peritoneal. La siguiente, por favor. Ahora, ya como último para abordar lo que sería en base a la incidencia. En la incidencia máxima de esta complicación diabética se puede observar, como ya habíamos hablado, en base al curso de la enfermedad, ya es de 10 a 14 años del diagnóstico de la diabetes.
En este caso, en un paciente con diabetes tipo 1, la incidencia acumulativa de la nefropatía diabética se ve desde los pacientes de 40 años y tiene un porcentaje de un 45 al 50%, con un pico de 15 años en su diagnóstico de diabetes. Mientras que en un diabético, en los diabéticos tipo 2, la prevalencia va a aumentar e incluso va a ser 10 a 15 veces con respecto a los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Es decir, el 90% de los pacientes que inician programas de diálisis son pacientes con problemas de diabetes mellitus tipo 2. Y eso es todo lo que podemos alcanzar a abordar de acuerdo a la epidemiología de la nefropatía diabética. La siguiente, por favor. Bueno, pues comenzando con la fisiopatología, primero hay que aclarar que son varios los mecanismos subyacentes a la nefropatía y pues debemos verlos integrados. Y bueno, están aquí enlistados y vamos a revisar cada uno de ellos. El primero hace referencia a los productos avanzados de la glucosilación. Estos pues son compuestos glucosilados, como dice su nombre, irreversiblemente y ya son estables, como por ejemplo pues la hemoglobina glucosilada. Son irreversibles porque pues ya hay un reordenamiento en su estructura y se acumula pues por la hiperglucemia mantenida. El problema de estos compuestos es que existen receptores para ellos en el contexto del riñón, en las células endoteliales, mesangiales, tubulares y musculares, que cuando se unen a su ligando, pues producen liberación de citocinas inflamatorias, factor de transcripción y crecimiento, que pues en general pues producen especies reactivas del oxígeno, daño endotelial y pues en general activan procesos inflamatorios que determina el daño microvascular renal del que se tratará toda esta nefropatía diabética. Sí, y bueno, parte de esto, como lo comentaba Mariana, pues es la generación de especies reactivas de oxígeno. Se ha visto que en las nefropatías diabéticas o en la nefropatía diabética existe un aumento del estrés oxidativo en todas las estructuras del riñón cuando la titulación de glucosa se sostiene alta durante mucho tiempo, o sea, crónicamente. Los radicales libres, pues principalmente van a tener el objetivo de causar una peroxidación en los lípidos de la membrana, como ya lo sabemos, con lo que causan pérdida de la integridad y después una disfunción de toda la membrana y pues desestabiliza las células. A pesar del complejo y, bueno, digamos como variado de las reacciones que se inducen debido al incremento de la concentración de la glucosa en todo el cuerpo, pues se ha logrado conocer diversos mecanismos de daño que involucran directa o indirectamente oxidantes y en los que participa también el estatus antioxidante que está abatido en los pacientes que tienen hiperglicemia crónica, que tienen diabetes mellitus. La que sigue. Lo primero es que hay una sobreproducción de especies reactivas de oxígeno y esto puede ser por diferentes como vías y ahí se las pongo enlistadas. La primera es el incremento de la actividad de la cadena transportadora de electrones, porque hay más productos para la cadena. La segunda es la autooxidación de la glucosa, que, bueno, consiste que la glucosa es capaz de autooxidarse, lo cual sucede de manera muy abundante en condiciones de mayor concentración de glucosa en la célula, como esta condición diabética. Y bueno, pues en tal condición la autooxidación conduce en primera instancia a la formación del enediol y la oxidación se presenta en el radical alfa hidroxialdehído de la glucosa. Es la que está en la parte superior a la derecha. Ahí se conjuntan las tres vías. La otra vía es la vía del sorbitol, que vamos a hablar más adelante, pero les adelanto que pues el camino del sorbitol, que es un reductor, donde la glucosa es transformada por la acción secuencial de la aldosa reductasa, que se pone como AR, y esta enzima pues va a gastar NADPH y H, y la sorbitol deshidrogenasa, que se pone SDH, que es la enzima que al sorbitol lo convierte en fructuosa con la formación de más NADPH y H. Y bueno, pues esto es una molécula que va a estimular la NADH oxidasa y nos va a formar el
el radical superóxido, anión superóxido. Otro es la glicación de proteínas, como tenemos la ilustración en la parte inferior izquierda. Ahí proteína con glucosa, que nos va a dar pues los productos de glicación avanzada y el gasto excesivo de los cofactores que ya se están reduciendo. La que sigue. Además de eso, pues vamos a tener una reducción de las defensas antioxidantes. Esto es dos principalmente. Se va a agotar la capacidad redox de la célula y la capacidad amortiguadora antioxidante. Estos cambios van a alterar la actividad de enzimas que también emplean el NADPH y el hidrógeno como cofactor, porque están siendo utilizados en otros lados, tales, o sea, donde ya no van a estar es la glutatión reductasa y la óxido nítrico sintasa. Y asimismo, a partir del gliceraldehído 3-fosfato, que no sé si lo puedan señalar ahí en la parte media, como se muestran las vías centrales, así de la derecha, pues estos productos van a interaccionar con proteínas para dar más productos de glicación avanzada. A su vez, el incremento de la hidroxicetona fosfato, que está ahí en medio, en la vía café, no sé si la puedan ver, en la vía central a la izquierda, va a inducir la formación de diacilglicerol, lo que estimula la proteína sinasa C, PKC, que pues todos sabemos que tiene unos dominios TIR, que hace toda una cadena de secuencia, ¿no? Y va a estimular, a su vez, a NADPH oxidasa, lo que pues nos va a generar el peróxido de hidrógeno, que pues todo esto se suma a las especies reactivas formadas por la cadena respiratoria, como ya les decía, y nos va a dar una oxidación o peroxidación de lípidos y proteínas. Entonces, además de dejar las proteínas, digamos, no funcionales, va a afectar la membrana celular. En conclusión, pues este estado prooxidante condiciona el llamado daño oxidativo a proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y carbohidratos también, lo cual puede contribuir en diferentes formas posteriores al desarrollo de manifestaciones de la enfermedad del paciente diabético, manifestaciones renales, ¿no? La que sigue. Aquí está un algoritmo, un modelo que propone la secuencia que relaciona la generación de especies reactivas en la diabetes con los daños vasculares, renales y neurológicos, ¿no? Hasta arriba, la hiperglicemia puede conducir a un incremento de las vías de autooxidación a la izquierda, como ya les decía, la vía del sorbitol, los productos de glicación avanzada y la cadena respiratoria. Todas ellas llevan a generar el radical superóxido. Este radical va a estimular la actividad de la PKC, aquí a la derecha, así es, y las vías de señalización de estrés, lo cual induce una mayor síntesis de óxido nítrico y por lo tanto, pues va a haber un aumento de la citocina de estrés. Esto finalmente va a contribuir junto con la propia señalización del estrés y la PKC a incrementar las actividades de la NADPH y NADH oxidasa, como ya les decía anteriormente, solo que aquí queda un poco más claro. Y pues el incremento de la actividad de estas enzimas produce un incremento adicional de oxígeno. Hay más oxígeno, pues, que da como resultado un aumento del radical peroxinitrito, que está allí. Y esto va a ocasionar el daño oxidativo a lípidos, proteínas y DNA, y el daño a lipoproteínas de baja densidad en la parte izquierda, LDL, por el radical superóxido, acelera los procesos de aterogénesis que vimos en patología, asimismo como la disminución del óxido nítrico biodisponible por su interacción con el aumento, digamos, del radical superóxido. Y puede ocasionar un deterioro en la respuesta vascular de dilatación. Por eso tenemos el problema de dilatación principalmente. Pues la suma de estos procesos da por resultado una generación de daños vasculares evidentes y así es, digamos, es como la hipótesis más sólida que hay para esto, generando aterosclerosis, las nefropatías, las neuropatías y las retinopatías, ¿no? La que sigue.
Y bueno, ya Rodrigo nos mencionó la vía de los polioles un poco. Esta vía de los polioles se encarga del paso de glucosa a sorbitol y de sorbitol a fructosa. Lo importante o los inconvenientes de esta vía es que precisamente la hiperglucemia satura a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y entonces deja que la glucosa se acumule como bueno, como una enzima para la aldosa reductasa, perdón, un sustrato. Esta aldosa reductasa, pues como había dicho Rodrigo, pues consume NADPH, que también pues es un cofactor importante para la glutatión reductasa, que pues sabemos que está implicada en la neutralización de las especies reactivas del oxígeno. Entonces, al dejar menos disponibilidad de este cofactor, pues hay una disminución de la función del poder reductor del estrés oxidativo, además de que por sí solo la acumulación del sorbitol pues también genera edema. Bien, y en cuanto al papel de la proteína C sinasa, que aunque ya lo vimos un poco, pues en diabéticos se describe que la activación de esta vía de señalización con la proteína C sinasa, que se las pongo ahí a la izquierda, con sus 6 subunidades, 5, incrementa la producción de especies reactivas de oxígeno y por consiguiente pues desencadena el estrés oxidativo. Pero lo importante aquí es que va a dañar la macro y microcirculación, ambas. La que sigue. Bueno, pues esta vía depende, como ya lo saben, de la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato oxidasa y esta está sobreexpresada en las células mesangiales en el riñón en pacientes diabéticos. Entonces aquí encontramos como el problema por su sobreexpresión dentro de las células mesangiales del riñón nos va a generar un daño localizado en el riñón. Entonces justamente ahí donde va a haber el problema. Por otro lado, la generación de isoformas de la proteína sinasa C y los altos niveles de diacilglicerol que se encuentran en la sangre van a conducir a la disfunción microvascular y a la progresión de una enfermedad renal crónica que me imagino vamos a ver más adelante. También se le atribuye otros efectos en su sobreexpresión, como apoptosis o también una proliferación celular, y todo esto contribuye de manera independiente al daño renal. Es algo que se suma. La que sigue. Bueno, hay unos daños que son atribuibles y a veces es difícil como echarle la culpa a alguien, pero entre los daños que genera esta vía de señalización se encuentran las alteraciones de la permeabilidad renal, primeramente la albuminuria, las alteraciones de la tasa de filtrado glomerular, que al principio son altas, la fibrosis del tejido intersticial, la generación de especies reactivas de oxígeno y el engrosamiento de la pared basal. Y bueno, pues todo esto altera la función renal, pudiendo generar una insuficiencia renal crónica a largo plazo. La que sigue. Bueno, y aquí en la nefropatía diabética también entra el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y este aquí pues se encuentra activado precisamente por la proteinuria, predominantemente pues la albuminuria. Aquí la angiotensina 2 es quien va a promover la producción de factores quimiotácticos, de células inflamatorias, moléculas de adhesión para estas mismas células, citocinas inflamatorias y una desregulación entre la producción y degradación de la matriz extracelular, también producida por las células mesangiales. Estos cambios en general en conjunto van a conllevar a un patrón histológico característico de la nefropatía diabética, que es la esclerosis del glomérulo o glomerulosclerosis. Es por eso que en estos pacientes que presentan niveles elevados de esta angiotensina 2, el tratamiento tiene que ir enfocado a bloquear este punto del sistema y más en las conclusiones vamos a integrar todos estos cambios histopatológicos. La disregulación de la que les hablaba Mariana y los cambios conformacionales de la matriz extracelular y pues las células renales no puede ser llevada sin los factores de crecimiento. En especial se habla de estos 4, ¿no? El factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento de tejido conectivo, el factor de crecimiento endotelial vascular, porque tiene que estar perfundido, y el factor de crecimiento tipo insulina o like, ven que le pone. La que sigue. Vamos a hablar primero
del factor de crecimiento transformante beta y pues está expresado débilmente en el glomérulo renal normal, ahí les pongo 1. Y bueno, pues en la diabetes, la hiperglicemia, la proteína C sinasa y productos avanzados de glicosilación y especies reactivas de oxígeno y angiotensina 2, como ya vimos toda esta cascada, digamos, fisiopatológica, estimula la expresión de ¿no? Principalmente en las células renales, mesangiales y del túbulo contorneado proximal. Este factor de crecimiento, el transformante beta, perdón, es importante en el desarrollo de la nefropatía porque va a promover la formación de tejido fibrótico en las células tubulointersticiales mediante la acumulación de pues, colágeno, fibronectina y laminina. Y ello inhibe la acción de las colagenasas que van como desmontando y disminuye la acción pues, del sistema inmunológico. Además, entonces, al final vamos a tener una fibrosis renal hipertrofiada, ya lo ven en esa imagen que les puse por allí. Entonces, pues no está muy funcional, además de que ya hay lesiones. Y la que sigue, el factor de crecimiento de tejido conectivo, aquí está, es otro participante de la patogenia, de la nefropatía, como respuesta a la expresión del factor de crecimiento transformante beta. Estos vienen juntos, o sea, el anterior y este. Y pues también aumenta su expresión en la hiperglicemia celular, el estrechamiento mecánico de la arteriola eferente renal y las especies reactivas de oxígeno producen el factor de crecimiento de tejido conectivo directamente. O sea, el estrechamiento, lo repito, del mecánico, pues por aumento de la presión en la arteriola eferente. Y bueno, pues ambos factores van a inducir la producción, como ya les decía Mariana, de matriz extracelular, de mayor proliferación celular, de supervivencia y adhesión, que como ya sabemos es la hipertrofia. Y la mayor expresión del factor de crecimiento de tejido conectivo nos induce la activación de factor de crecimiento transformante beta. Entonces se vuelve un ciclo como vicioso, produciendo retroalimentación positiva para la producción y acumulación del tejido fibrótico de las células renales. Y vamos a tener otra vez el riñón fibrótico. La que sigue. Y tenemos el factor de crecimiento endotelial vascular, que es importante en la producción, pues como ya lo sabemos, de nuevos vasos sanguíneos, crecimiento de vasos ya existentes y por consiguiente en el desarrollo de una nefropatía diabética, aumentando su expresión del factor de crecimiento del primero, del transformante beta y de la angiotensina 2. Este factor se encuentra principalmente en podocitos, en los túbulos colectores y en los túbulos contorneados distales. Ha sido encontrado en hipertrofia glomerular renal, así como en la hiperfiltración como respuesta a la diabetes, que recuerden que, como dijo Miguel al principio, es el estadio 1 o 2 cuando hay mayor filtración glomerular. La que sigue. Vale. Y ya finalmente, el factor de crecimiento tipo insulina, que está mediado por un receptor de membrana tipo tirosin sinasa, que ya lo conocen. Está, bueno, ahí se los puse una ilustración con sus, que participa en la hipertrofia y aumenta la producción de la matriz extracelular. El descontrol de la glicemia por diabetes, pues va a disminuir la producción de en el hígado. Entonces, si se disminuye en el hígado, va a producir una disminución del factor en la sangre. Si está menos en la sangre, de este factor en la sangre, la respuesta a ello genera una estimulación local de síntesis de este factor. Esto por una inducción de la hipersecreción de la hormona de crecimiento en tejidos no hepáticos. Y entre ellos, quien, digamos, sale a hacer el favor de la producción de este factor, pues va a ser el riñón. Y pues con ello mayor como carga de trabajo renal. La que sigue. Y bueno, casi por último vamos a hablar del papel de algunas citocinas inflamatorias, sabiendo que pues la hiperglucemia también conlleva a la producción de las mismas, que aumentan a su vez el daño inflamatorio. ¿Cuáles son estas citocinas involucradas y cuál es su papel? Pues vamos a hablar de tres principalmente. La interleucina 1, que desarrolla anormalidades en la hemodinámica,
la síntesis de prostaglandinas por las células mesangiales también, y la expresión aumentada de COX-2, fosfolipasa 2 e INOS. Todo esto pues va a conllevar a una acumulación de nuevo de la matriz extracelular en las células mesangiales. Además de la interleucina 6, la 8, también está la 18, que favorece la síntesis de más interleucina 1, que ya vimos que está implicada, y TNF también. Además de que favorece la acumulación de neutrófilos y monocitos, todo esto teniendo como respuesta un aumento pues, de la inflamación. Y por último, el factor de necrosis tumoral, que ya les había mencionado Rodrigo, que también sirve como un marcador temprano en la nefropatía diabética. Este se encarga de la retención de sodio y por lo tanto de una hipertrofia renal. Y bueno, por último, que pues bueno, no, leí que no tenía como que evidencia suficiente, sin embargo, sí está muy relacionado. La susceptibilidad de desarrollar cambios epigenéticos pues va a variar según el momento de vida. Es así como el tiempo comprendido entre el periodo fetal, que es, bueno, sobre todo por la diferenciación de las células totipotenciales, y el periodo de la adolescencia, marca un espacio de particular, digamos, susceptibilidad a esto, ¿no? Y una de las hipótesis más estudiadas es el fenotipo ahorrativo, así le llaman. Bueno, en este se postula que la inadecuada nutrición en etapas tempranas de la vida induce a la resistencia a la insulina, es decir, en todo este periodo, ¿no?, abarcativo entre el feto y el adolescente. Eh, y pues por consiguiente el desarrollo de diabetes y nefropatía, como lo sabemos, y múltiples estudios sobre epigenética y metabolismo se han llevado a cabo para conocer el inicio y la progresión de la enfermedad. Encontré que muchos de estos pues apuntan a diversos factores y procesos biológicos que se disregulan, activando procesos inflamatorios, vías metabólicas, estrés oxidativo, remodelación de la función celular, etcétera. Pero pues se tratan de procesos estocásticos muy complejos en los cuales no hay una relación directa y unicausal. Lo que sí es que, bueno, se hizo estudios en roedores que se demuestra que el estrés perinatal afecta la metilación del ácido desoxirribonucleico del receptor de glucorticoides. Entonces, pues este proceso acompaña al individuo durante toda su vida y regula la adiposidad corporal y con lo siguiente, pues el aumento de riesgo de enfermedades renales. Pero pues eso es en roedores. La que sigue. Bien, pues aquí tenemos bueno, la historia natural de la nefropatía diabética y la serie de estadios, que si bien ya lo comentó Miguel, vale la pena detenerse un poco para decir que en el estadio 1 y 2, en el primero, durante aproximadamente, no sé, los primeros 5 años, existen alteraciones funcionales como hiperfiltración, y ahí vemos la curva de filtración glomerular yendo hacia arriba, ¿no? Con aumento de flujo sanguíneo renal, pues sí, y como todavía son funcionales, pues filtran más e hipertrofia renal. En el estadio 2, pues vamos a tener la aparición de albuminuria de grado moderado, que como dijo Miguel, estos antes se llamaba microalbuminuria, y algunos autores no la distinguen. Y en la 3 ya se le llama nefropatía incipiente o de transición, y pues esta es la parte, digamos, más importante o el límite para desarrollar nefropatía diabética, y sobre todo esta se define como la presencia de albuminuria de grado moderado. Esta incluso está presente o es persistente en reposo. Y bueno, pues esta fase puede durar 10 o 15 años y se caracteriza por la presencia de hipertensión arterial. Aquí es donde podría ser reversible, y la filtración glomerular conforme va pasando el tiempo y la curva de titulación sostenida de glicemia, pues va haciendo descender la filtración glomerular progresivamente hasta ser declarado como nefropatía diabética establecida. Y esa es, digamos, como la barrera para llegar al estadio 4 y 5. Y bueno, creo que Miguel lo explicó bastante bien. Solamente mencionar que en el estadio 4 ya hablamos de una nefropatía establecida, que ya es irreversible,
con una albuminuria franca de más de 300 miligramos cada 24 horas y pues aquí solamente lo que queda hacer es evitar el deterioro hacia una terminal, que precisamente es la 5, donde ya ni siquiera el tratamiento es tan útil y se piensa más bien en un tratamiento sustitutivo renal. Ya como conclusión, me gustaron mucho estas dos imágenes que representan la primera, la hemodinámica alterada en la diabetes, que pues podemos destacar la presión capilar glomerular aumentada, lo que genera también el aumento de la filtración de sodio y glucosa, como vimos en la progresión de la historia natural al principio, y esta tiende a ser compensada por el aumento de la reabsorción de estos mismos componentes, por lo que llega ya poco cloruro de sodio a los componentes distales tubulares, lo que hace una retroalimentación tubuloglomerular disminuida. En este caso, pues sabemos que esta retroalimentación tubuloglomerular normalmente haría la vasoconstricción de la arteria aferente, pues para que llegue menos sustratos. Sin embargo, pues está perdida, ¿no? Y permite más vasodilatación aferente, condicionada además por la hiperglucemia y niveles aumentados de, pues, de aminoácidos en plasma. Por último, también tenemos este esquema muy bueno de la glomerulopatía en diabetes, donde primero tenemos al lado sano, donde tenemos la membrana basal glomerular íntegra, con sus podocitos, la membrana basal, el endotelio y pues las proteínas que se quedan en el compartimento vascular. Sin embargo, ya todos estos cambios por angiotensina 2, las interleucinas y pues los demás, estrés oxidativo, pues hay una podocitopatía donde se pierden esos podocitos por desprendimiento, por su muerte, hay borramiento de los pedícelos, una reducción en las hendiduras del diafragma y pues un engrosamiento de la membrana que pierde su función. Esto a su vez condiciona pues el paso de estas proteínas hacia el compartimento glomerular y pues la proteinuria y su consecuente albuminuria. Hay algunas lesiones glomerulares que son importantes a resaltar. Sí, bueno, la primera es la glomerulosclerosis difusa, que pues es la primera en aparecer y la más frecuente. Aquí pues hay dos aspectos importantes. La primera pues es un engrosamiento de la membrana basal, como les mencioné en el esquema pasado, y acumulación de la matriz mesangial que hemos estado pues reiterando, que en general lo importante es que hay una expansión del mesangio. Esa es la primera. Sí. Y la segunda es la glomerulosclerosis nodular, que también se le llama lesión de Kim-Steele-Wilson. Y en algunos pacientes, pues aparece en las áreas con mayor acúmulo de matriz mesangial. Esta que vemos aquí a la derecha es esa. Y hay depósitos hialinos nodulares acelulares, miren, con PAS positivo. Y esta lesión no es patonomónica porque puede aparecer también en la nefropatía de cadenas ligeras. También suele aparecer en lesiones tubulointersticiales, como les decía, y a nivel vascular, pues existe arteriosclerosis hialina, así como depósitos lineales de inmunoglobulina G en los capilares por fenómeno de atrapamiento. La que sigue. Por ahí Eduardo puso una pregunta. Dice, si tenemos que la diabetes tarda hasta 14 años para diagnosticarse, entonces por eso ya se colocan los pacientes en etapa 4, porque ya hay un daño de mayor, un daño mayor por el paso del tiempo. Será difícil que alguien tenga tanto tiempo sin ser diagnosticado, pienso, de diabetes y que no haya hecho una enfermedad secundaria o deleteria o ya saben. Sin embargo, creo que lo más preciso es por las pruebas de filtración glomerular y pues la albuminuria, aunque es muy probable que realmente pues sí ya haya un daño por glicación y por todo esto que acabamos de ver y sí esté en estadio 4 o peor, pero no es lineal. Perdón, adelante, Eli. Muy bien, y para terminar, vamos a tener la prevención. Esta se va a dividir en primaria y secundaria. Y vamos a ir en la primaria directamente hacia factores de riesgo que tenemos que evitar tanto para desarrollar diabetes como para desarrollar la nefropatía diabética. Primero tenemos los factores no modificables, que son las personas de edad avanzada mayores de 60 años, las personas de ascendencia afroamericana,
personas que tienen antecedentes de diabetes y o nefropatía diabética, e incluso también pacientes que tuvieron bajo peso al nacer o que tienen algún tipo de nefropatía congénita. La que sigue, por favor. Ahora, manteniéndonos en la prevención primaria, tenemos ahora los factores modificables. Estos tienen que ir encaminados a un empoderamiento del paciente, de manera que éste se preocupe por su salud, que tenga un buen autocuidado, y de esta manera tanto se puede evitar desarrollar diabetes o nefropatía diabética, como que si ya la presentó, lo mejor que puede hacer es evitar que ésta comience a progresar. Esta prevención tiene que ser multidisciplinaria, tienen que incluirse los servicios que le sean de utilidad al paciente, ya sea medicina general, enfermería, nutrición, etcétera, de manera que así este paciente sea consciente de los riesgos de que la enfermedad progrese hasta que requiera prácticamente un trasplante renal, cuando es algo que se puede evitar si se tienen las medidas adecuadas. Se recomienda que en estos pacientes primero se tenga una entrevista motivacional con la cual sea posible que ellos tengan una mejor comprensión de su padecimiento, que entiendan las consecuencias que puede llegar a tener y que con esto tengan la motivación de seguir las medidas que se le indiquen, con lo cual ahí se agrega la educación y un plan de acción. Entre los factores modificables tenemos los pacientes que son hipertensos, que tienen diabetes previa o primaria, por ejemplo, también pacientes obesos que consumen alcohol en exceso o que tienen hábito tabáquico, e incluso se mencionan pacientes que han tenido infecciones sistémicas con alguna afección renal, con lo cual la manera de modificarlos es teniendo un buen control de la hipertensión, de la diabetes, la reducción de peso por medio de ejercicio y dieta. También ayuda la reducción de sal en la dieta. Se recomienda que la dosis diaria de sodio sea menor a 2.4 gramos al día, y de sal de mesa serían menos de 6 o 5 gramos al día. Para ayudar en esta medida de la reducción de peso, se recomienda a estos pacientes la dieta DASH, que aunque está más focalizada hacia pacientes hipertensos, va a ser un gran apoyo para evitar la enfermedad y la progresión de los padecimientos, sobre todo cuando se combina hipertensión con diabetes. Ahora, también se ha sugerido que estos pacientes tengan una dieta hipoproteica. Sin embargo, no está estandarizado del todo, no es como que todos los pacientes que tengan estos factores de riesgo vayan a tener que seguir este tipo de dieta hipoproteica, ya que en estudios se ha demostrado que llega a haber una deficiencia nutricional, pero esto ya será a criterio del médico y del caso de cada paciente. Esta dieta consiste en la administración diaria de 0.3 a 0.6 gramos por kilogramo de peso de proteínas diarias. Se asocia a una disminución de la incidencia de muerte y hay una mejoría en la tasa de filtrado glomerular y de creatinina sérica. Cuando llega a estar recomendada, es sobre todo en los estadios 1 a 3, que vimos recientemente, ya que en estos hay un avance significativo, pero a partir del estadio 4 hasta llegar al 5 no hay en realidad cambios significativos. La que sigue, por favor. Y ahora la prevención secundaria va más encaminada a la detección oportuna de la nefropatía diabética. Esto con el objetivo de dar un tratamiento oportuno, evitar un daño renal mayor y, por ejemplo, en pacientes que ya padecen hipertensión, diabetes o ambos,
pues precisamente evitar una progresión de este padecimiento. Considerando que las pruebas tienen que ser costo efectivas, se ha recomendado en las guías de práctica clínica que en pacientes que son únicamente diabéticos se recomienda la determinación única de filtrado glomerular. En los pacientes que son únicamente hipertensos, determinación única de filtrado glomerular y albúmina en orina. En los pacientes que tienen ambos padecimientos, se va a seguir el esquema de los pacientes hipertensos. En la población general no está sugerido que se realice este tamizaje. Sin embargo, se puede realizar una determinación de albúmina en orina cada 10 años y si son pacientes mayores de 50 puede llegar a ser anual. Sin embargo, esto no es una práctica común debido a que pues digamos que no parecería necesario y se puede considerar un desperdicio, pero pues no está de más conocerlo. Ahora, una vez que tenemos estas determinaciones, vamos a tener que irnos dando cuenta de cuándo ya estamos comenzando con los estadios de la nefropatía diabética. Como mencionaban mis compañeros anteriormente, cuando se presente una hiperfiltración glomerular, es decir, que la tasa de filtrado glomerular se encuentre mayor a 150 mililitros por minuto, entonces es una certeza diagnóstica o al menos una sospecha importante de que pacientes que ya tienen un antecedente están comenzando a desarrollar la nefropatía diabética. Suponiendo pacientes que no acuden a consulta, no tienen sus padecimientos previos bien controlados, diabetes mal controlado o hipertensión, pueden llegar ya en estadios más avanzados en los que ya la tasa de filtrado glomerular es menor a 80 mililitros por minuto. Y bueno, en estos pacientes ya habría que valorar cuáles son las mejores medidas para apoyarlos y que no progrese más. Aquí les puse una tablita para que podamos ver los grados de proteinuria y nos puedan ayudar a determinar cuando en una determinación de albúmina en orina, por ejemplo, cuándo es que ya comenzamos a llegar a los niveles que son característicos de este padecimiento. Es importante que conozcamos esto para así evitar que los pacientes tengan complicaciones y darles el tratamiento lo más pronto posible. Y la que sigue, por favor. Con eso terminamos nuestro tema. Muchas gracias. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. Bueno, Sí, doctor. Sí, doctor, sí lo escuchamos. bueno, para responder a la pregunta de su compañero, vamos a regresarnos tantito. Digo, no hay que poner las diapositivas que ya pusieron. Los estadios de Mogensen, o los estadios en los cuales se divide la etapa de la historia natural de la nefropatía diabética, hay que mencionar que fueron estudios basados en observaciones de pacientes diabéticos tipo 1. Estos estadios no reflejan realmente la evolución del tiempo. ¿A qué quiero llegar? Un paciente diabético mal controlado, no tendremos que esperar precisamente llegar a ese lapso de tiempo, como se esquematiza en los cuadros, para decir que está en una etapa 4. Podemos tener etapas adelantadas de acuerdo al control o descontrol glucémico. Algo muy importante de esto es que no se debe de confundir ni traslapar con las etapas de la enfermedad renal crónica. Uno puede estar en una etapa 2 de Mogensen o de la historia natural y realmente estar en etapa 1 o etapa 2 del daño renal crónico. Recuerden que el manejo de la enfermedad renal crónica es un manejo integral para toda la diversidad de etiologías que causan el daño. Entonces, en base a la pregunta que se planteó aquí en el chat,
no hay una relación de tiempo y diagnóstico para poder tratar de estadificar la evolución natural. Tú puedes hacer el diagnóstico de la diabetes y ya estar prácticamente en una etapa 4 donde la nefropatía diabética realmente está establecida. Sin embargo, como esta tabla o esta información se traspapela o mejor dicho, se extrapola, perdón, de los pacientes diabéticos tipo 1, que es donde se realizó la vigilancia a través del tiempo para poder identificar las etapas, no necesariamente debes de cumplirla. Entonces, de punto de vista clínico y práctico, las etapas de Mogensen o los estadios son prácticamente de cierta manera una cuestión teórica o académica. En la práctica clínica podemos encontrarnos tanto entre la 2 y la 3, la 3 y la 4, porque el comportamiento no es lineal. ¿A qué quiero decir esto? Podemos tener un síndrome nefrótico o una albuminuria en rango nefrótica y tener una tasa de filtrado menor de 15, y obviamente si vemos la tabla estaríamos entre la 4 y la 5. Esto nada más es cuestión teórica. En la práctica clínica podemos estar tanto en tiempo y con manifestaciones clínicas cursando entre una o ambas etapas contiguas. Algo muy importante de esto es que realmente la hiperfiltración es el primer marcador de daño renal, no solamente en la nefropatía diabética. Hay pacientes con obesidad sin diabetes como tal al principio y se encuentran hiperfiltrando. Ya está bien demostrado y establecido que la hiperfiltración es un factor de riesgo para progresión de daño renal en cualquiera de sus formas, tanto en diabéticos, no diabéticos, en pacientes hipertensos. Esto es muy importante. Ahora, como ya vieron, de todas las vías de señalización dentro de la fisiopatología, todas están interrelacionadas. Sin embargo, también hay células inflamatorias específicas como la interleucina 1, la 6, prácticamente que promueven a nivel glomerular, principalmente en la cuestión endotelial, la permeabilidad de las células preinflamatorias y la proliferación de células mesangiales, y perpetuando prácticamente esta señalización. También la interleucina 18 como tal incrementa per se la albuminuria. Aunque no se hizo mucho énfasis en esto, la propia albuminuria genera más procesos inflamatorios a nivel glomerular, siendo un ciclo vicioso, por lo cual cuando veamos el tratamiento, el objetivo de disminuir la proteinuria a nivel renal es para limitar que este círculo vicioso siga creciendo cada vez y cada vez más. A lo mejor no lo mencionaron, pero también esquemáticamente e históricamente, la definición de nefropatía diabética, como ya vieron que es algo muy complejo en el sentido de todos los síntomas que pueden presentarse, se había definido en un entonces que teníamos una albuminuria mayor de 300 miligramos en orina de 24 horas y tenía que estar acompañada en su momento de retinopatía diabética. ¿A qué voy con esto? Ahora sabemos que la nefropatía diabética puede ser un fenómeno aislado en el gran número de complicaciones asociadas a la diabetes y no tener afectación a otro órgano. ¿Qué quiere decir esto? Que el descontrol esté limitado el daño solamente al riñón. Antes era un requisito tener retinopatía diabética y albuminuria para tener o poder definir la nefropatía diabética como tal.
Sin embargo, no es así. Estas cuestiones han ido cambiando de acuerdo a los estudios epidemiológicos. Y como veremos en la siguiente clase, el diagnóstico de certeza se hace con biopsia renal. Sin embargo, no a todos los pacientes diabéticos se les realiza la biopsia. Hay ciertas indicaciones para saber si lo que estamos viendo es una nefropatía diabética o no, corroborada por este procedimiento. Entonces, en general todo estuvo muy bien respecto a las vías de señalización. Todas las vías que ya mencionaron, cada una tiene cierto énfasis y actualmente se han estado generando medicamentos para ir bloqueando cada una de las vías desde el punto de vista renal para disminuir el proceso inflamatorio a nivel tubuloglomerular